Buenas tardes, queridos amigos. Este es Un Café con Daniel, a la misma hora en que mataron a Lola. Ya les dije sin música por el tema este de los derechos de autor. Pero bueno, nosotros no sabemos la canción, así que si no la tenemos grabada, por lo menos la tarareamos. Eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. Ya comenzó este Café con Daniel, que como siempre vamos a hablar de temas diversos, temas importantes, temas de impacto, y vamos también a hacer un recorrido por las páginas del periódico Granma, a ver los artículos que hoy salieron, los comentarios, las noticias que publicó el periódico, las que consideramos más importantes, y vamos a comentar. Por supuesto, vamos a tener nuestro plato central, nuestro café principal, que es el tema central de hoy, que se lo dejo para más tarde, seguro más tarde lo podemos compartir. Lo voy a dejar ahí preparado en lo que, termina de hacerse el café. Hoy la cafetera se demoró un poco, el café se está haciendo ahora mismo, está la cafetera lista. En cuanto me avisen, traigo el café ya acabadito de hacer, recién colado, para compartirlo con ustedes. Reiterarles alguna receta o compartir una receta nueva de café con ustedes. Y entonces vamos a comenzar hoy por nuestro café cortico, como primera sección de este programa, que además quiero decirles que estamos saliendo en Telegram, está saliendo el audio en Telegram de nuestro programa, en un canal que se llama así mismo, Un Café con Daniel, el audio de este programa en Telegram. Así que el que no pueda verlo en video, tiene la posibilidad ahora de disfrutar de este programa de nosotros en audio, en Telegram, en nuestro canal en Telegram. Entonces yo quería utilizar hoy para el café cortico, que son noticias interesantes, importantes, temas de impacto, virales y demás, compartir con ustedes un documento que me envió una gran amiga mía, me envió de España, que se llama Concepto del Adulto Mayor, que me pareció interesantísimo. Estoy seguro que va a despertar la nostalgia de muchísimos de los que ven Un Café con Daniel. Y entonces, lo voy a compartir con ustedes. Se llama un Concepto de Adulto Mayor, yo le pondría quizás otro nombre, ¿no? ¿Cómo saber uno que es un adulto mayor cubano? Voy a disfrutar con ustedes de esta simpatiquísima historia, de este simpatiquísimo documento. ¿Qué hay que hacer para saber eso? ¿Cómo se puede saber que usted es un adulto mayor cubano? Bueno, en primer lugar, haber participado en escuelas del campo, haber formado cola o haber hecho cola para comprar los zapatos en Primor con la libreta A1, los de mamá con la libreta A2 y los de papá con la libreta C4, haber realizado llamadas telefónicas al Emperador, La Carreta, Monseñor, El Conejito, Restaurante Moscú y La Torre para hacer una reservación para comer. ¿Se acuerdan de eso? ¡Qué maravilla! Yo me acuerdo en Monseñor, hace poco pasé por ahí, no tiene nada que ver con aquel que le estamos hablando aquí, que uno reservaba por teléfono, iba ahí. Incluso mis padres van un poco más atrás, que en Monseñor, donde tocaba su piano Bola de Nieve, no tiene nada que ver el de hoy. Yo creo que había pasado un fenómeno, voy a echar un poquito la cámara para adelante con el permiso de usted. Aquí ha pasado un fenómeno que para mí ha sido negativo, que es la estandarización de los restaurantes. O sea, cuando empezó el tema de la divisa y todas esas cosas, cuando el periodo especial se produjo una estandarización donde, en mi opinión muy personal, primó el mal gusto y se perdieron cosas como esas, como esto de Monseñor, el Pico Blanco, la misma Torre, Restaurante Moscú. Ustedes saben lo que pasó con el Restaurante Moscú, que hubo un incendio, se quemó. Y el Conejito, tiempo inolvidable cuando éramos pequeños. Haber asistido los domingos a la durísima y sin jugar Playita 16. Yo fui uno de los adictos a la Playita 16. Yo prácticamente no faltaba a la Playita 16, incluso cuando estaba en secundaria básica, tenía la mala costumbre de embullar a mis compañeros de aula y de escuela para irnos por la Playita 16. O sea, no sé si se acordarán. Ahí había un nivel de amistad tremendo, un nivel tremendo de compromiso entre los amigos, que nos cuidábamos uno al otro, no sucedía nada. Usted podía ir con el último pitusa que se había comprado con muchísimo esfuerzo. Cuando aquello un Levi's
Strauss costaba, en la bolsa negra costaba 130 pesos cubanos. Era carísimo. 100 pesos costaba un Lee, Saxon, entraban, bueno, había un grupo de pituzas que se movían por el tema del mercado negro. Y nosotros los pepillos de aquella época, pues sin duda lo compraban con el esfuerzo de nuestros padres, por supuesto. Era una época de gran bonanza, podríamos decir, en la economía de nuestro país. Y entonces íbamos a la Play 16 a escuchar música con aquellos radios enormes. No sé si se acuerdan de los radios rusos aquellos. No recuerdo ahora, caramba. O sea, hay quien iba con los Meridian y esas cosas. Pero era aquellos radios grandes que se podía coger cualquier estación. Nosotros nos recuerdo que nos sentábamos en la roca y ahí sacábamos la antena, unas antenas grandes que tenía, y empezábamos a cambiar. El submente que he tenido ahora con el radio ha sido tremendo, porque yo siempre me estoy acordando de esa marca de radio ruso, excelente. Y nos podíamos ver música, sobre todo música rock, que nos gustaba muchísimo la música rock. A los jóvenes de aquel momento, la Play 16 era un lugar para reunirse, para tener novias, para ir con las amigas y con los amigos, y bueno, para escuchar música. Era muy sano realmente el ambiente de la Playa 16. Y sigue el documento: haber preparado las vacaciones en Varadero y los viajes de ida y vuelta en un día a Varadero. Era muy fácil realmente. El buró de reservación, sacabas ahí una reservación en Varadero o un viaje de ida y vuelta, y ya por la mañana regresabas por la tarde. Almorzar en el Cochinito gastando no más de 6 pesos por persona. Ir a Santa María del Mar aprovechando el refuerzo de guagua los domingos y pasar ahí el día gastando 40 centavos en el viaje y comiendo por menos de 5 pesos. Bueno, yo hice viaje eso que fui con mucho menos de 5 pesos, realmente con mucho menos de 5 pesos casi siempre iba. A veces llevaba los 40 centavos del viaje, 60 centavos en total. Los 40 centavos que me costaba el viaje de ir y regresar, y los 20 centavos para tomarme una perga de malta, una perga de cera esa enorme, con malta a granel. Y con eso tirábamos el día entero. Merendar medias lunas y batidos o zombie en el Potín y en el Carmelo de Calzada o en el Carmelo de 23 por solo 3 pesos. Haber dado la vuelta a Cuba o visitado los Cayos de Cuba por 250 pesos por persona. Haber viajado a los países socialistas, la URSS, la RDA, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Yugoslavia por 1.500 pesos cubanos por persona. Haber tomado en Copelia soldaditos de chocolate, suero de vainilla chip, que tenía en el fondo trocitos de chocolate. Sondo y copa Lolita con flancito. 3 gracias con barquillo, sirope y merengue, y las ensaladas de 5 bolas grandes. Haber comprado un radio órbita o Meridian o un reloj por 80 pesos. Haber hecho quillas a los pantalones para hacer los campanas. Haberse puesto la camisa de mangas largas que dieron en el módulo para la escuela en campo, en la que bordaron en la espalda: busca un amor para tu vida o anduriña, ¿dónde estás? O los famosos tenis que hoy son el último grito de la moda, viraditos hacia arriba. O los zapatos plásticos, los kikos. ¿Se acuerdan de los kikos plásticos? Óigame. O el juego de pantalón y chaquetas y oye, tenía una mezclilla espectacular. Aquellas chaquetas y aquellos juegos de mezclilla, de jean, pituza y chaqueta, eran realmente una maravilla. Nosotros le poníamos de todo eso. Hay quien le quitaba la etiqueta que decía jiquí, le ponía Lee, y oye, pasaba perfectamente bien porque era una calidad tremenda aquella mezclilla. Bueno, me fui aquí con los zapatos plásticos, los juegos pantalones y chaquetas jiquí, las camisas de Jumurí, todos tenemos. Eran muy buenas las camisas de Jumurí. Lo que pasa es que parecía un uniforme. A veces en lugares había 4 o 5 variedades de camisas, pero por montones se compraban porque eran muy buenas. Y entonces a veces tú te encontrabas 7 o 8 personas con la misma camisa que tú llevabas. La mayoría de la gente que salió de la universidad el año pasado nació en el 86, nació más para acá. Nacieron en los 90. Este documento parece que es un poco más viejo, dice 85, 86. No, los que ya nacieron, los que salieron de la universidad ya están un poco más para acá. Son personas ya de los 90. Y cuidado. Para ellos solo existía, o sea, para nosotros solo existía un papa que había durado toda la vida.
Nunca cantaron We Are The World, We Are The Children. Tampoco que prendan el mechón. Mucho menos cantaron Un gato en la oscuridad. No hayan nacido cuando la Unión Soviética se desmerengó. Por eso no conocieron qué cosa era Novedades de Moscú, Sputnik, ni mucho menos el perfume Moscú Rojo. Conocen una sola Alemania, aunque en la escuela repiten Cubo 2. Son demasiado jóvenes y probablemente nunca sabrán qué eran los juguetes básicos y los no básicos, dirigidos y adicionales. No alcanzaron a desayunar oyendo Tía Tata Cuento Cuento, ni a Oso Oso No Seas Goloso, desde acá arriba Macha en Catemira, ni al Tío Estiopa. A mí me gustaba el Tío Estiopa. Yo disfrutaba los muñequitos del Tío Estiopa. Ni el payaso Ferdinando. Bueno, ¿se acuerdan de Ferdinando? Tremendo. Ni a Viejuca, Dama de Comer. Ni a Almorzar con el Pato Pascualito. Ni a las 7:30 el Capitán Tormenta, ni Flash Gordon, ni Bat Masterson, ni Juan Quinquín en Pueblo Mocho, ni vieron en el cine Retrato de Teresa. Los más jóvenes no conocen la felicidad de saber que era un cine de barrio. Maravilla, Cinecito, Capitolio, Capri, Rex y el Duple, que se pagaba un ticket de entrada y se veía toda la programación del día. Tampoco conocen los tocadiscos y los discos de 33, 45 y 78 revoluciones. La Guerra de las Galaxias se les hace aburrida y los efectos especiales le parecen jueguitos de niños. Para hablar de Flash Gordon, porque oiga, me fui a ver al cine una antología del cine de ciencia ficción, esas cosas. Y me puse a ver Flash Gordon y por poco me da un infarto. Qué cosa más ridícula me parecía, que yo de niño disfrutaba aquellas películas de Flash Gordon y ahora me pareció una cosa tremenda. Así que no dudo que les parezca aburrido a los jóvenes de hoy la Guerra de la Galaxia cuando la ven. Muchos de ellos no saben o no recuerdan que los televisores tenían botones o perillas. Algunos no han tenido nunca un televisor en blanco y negro y no pueden explicarse siquiera lo que es ver la televisión sin un control remoto. Nacieron 3 años después que la Sony sacó a la venta la Walkman. Bueno, yo cambié una Walkman por un reloj. Salí ganando de una Walkman. Aquello era el último grito de la moda. Pero me gastaba las pilas, que era un fenómeno. Ponía una batería y la batería se iba en 3 minutos. Una canción, 3 canciones, 4 canciones. Y si le dabas para atrás, tú sabes, te quedaste sin pila. Y dije, esto no es negocio. Y apareció un loco ahí que tenía un reloj Seiko. No sabe lo que estaba cambiando. Un Seiko 5 Actus. Un reloj que me duró a mí 15 años. Y hasta buceé con él después. Y este hombre me cambió a mí el reloj Seiko 5 Actus por la Walkman, porque es el último grito de la moda. Yo cogí el coso, me le metí la Walkman por la cabeza con todo el rollo de las pilas y me hice mi reloj. Le dije, fíjate, aquí no hay vuelta atrás. Este reloj es mío. No hay reclamación. No hay reclamación. Bueno, tuve ese reloj Seiko 5 Actus, 15 años. Magnífico. Ni que hablar de la normalidad con la que ven un teléfono celular, un arete en la oreja de un hombre, un moño verde, una persona con el pelo pintado de rubio, o una computadora Pentium. Para ellos es lo más normal del mundo, como la realidad virtual, como todas estas cosas que comienzan a convertirse en algo normal. Pero para nosotros eso era ni imaginarnos que eso podía existir. Pero puede que no hayan oído hablar nunca del circo soviético en la ciudad deportiva, ni Circuba frente a la terminal de ómnibus, el tesoro a la juventud, todo el mundo canta, o para bailar. Nunca se meten a nadar pensando en Tiburón. Y Michael Jackson no siempre fue, bueno, cuando aquello Michael Jackson, ya los jóvenes ahora tampoco lo conocen. Ya los más jóvenes no saben si Michael Jackson de dónde había salido. Nosotros sabemos que Michael Jackson venía de los Jackson 5 y que se había intentado convertirse en blanco. Y bueno, ¿cómo van a creer que John Travolta era un excelente bailarín con la barriga que tiene John Travolta hoy en día? Nunca dieron expresiones como voy abajo, o te partí, o completo como voy. Por mucho que se le explique, nunca podrán entender qué quiere decir estar fajado, ser un cheo, o ser un friki. No recuerdan quién era Germán Pinelli, no conocieron la vaca Matilda, el títere Francisquito, y ni imaginan que Bambán fue la onomatopeya de una buena bronca. No saben nada de la comedia silente, detrás de la fachada, ni San Nicolás del Peladero, nuestros hijos, ni amigos y sus amiguitos. Entonces, queridos amigos que me están viendo, nos faltan unas cuantas cosas más. Si entiendes este texto que acabo de leer y te ríes, sin duda que usted
es un temba cubano. No me cabe duda de eso. Bueno, queridos amigos, ya la cafetera está sonando. Voy a buscar mi café para compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado este café cortico de hoy. Vamos a entrar de nuevo dentro de unos minutos, menos de un minuto. Vamos a entrar en el periódico para ver las noticias de hoy. La que ha salido interesante por ahí por Granma. Y bueno, ver el tema central. Y ya pasaremos después la receta, le echamos un poquito de ron al café y demás. Entonces seguimos haciendo este programa de miércoles, 3 de la tarde, a la hora en que mataron a Lola. Bueno, ya tenemos el café coladito, así que aquí tiene para que compartan este café conmigo. Es un café excelente, señores, no es bluff, muy bueno. Café del oriente del país, café de las montañas orientales. Y ya empezó el barrio con la música, porque hoy es feriado aquí. Ya la gente empieza a poner sus reggaetones por ahí, es terrible. No soporto el reggaetón, pero imagínense ustedes, qué remedio. Aquí en el barrio ha abundado en estos días. De aquí enfrente así que vamos a tener fondo musical a nuestro programa. Entonces, bueno, un café con ustedes. Y vamos a seguir el recorrido. Vamos a empezar nuestro recorrido, mejor dicho, por el periódico Granma. Como les decía, el periódico que les recomiendo yo de manera muy especial siempre. Voy a correr un poquito para acá con el permiso de ustedes. A ver, voy a ajustar bien eso ahí. Se me desajustó un poquito en lo que tomaba el café. Bueno, yo quiero con ustedes compartir hoy del periódico Granma, como les decía, un periódico, si usted quiere saber la verdad de lo que ocurre en el mundo, usted quiere saber la verdad sobre Cuba, lea Granma, busque Granma en nuestra página. Yo siempre les voy a poner ahí el link, por si alguien se lo olvida, por si alguien no ha visto el programa, para que entre en nuestra página digital, nuestro periódico digital, siempre actualizado, con noticias de interés mundial. Lo más importante, la verdad, el culto a la verdad que rendimos todos los que trabajamos en el diario del pueblo de Cuba. Diario más leído en nuestro país, diario buscado por millones de personas en el mundo que quieren saber la verdad de lo que ocurre sin manipulación, sin tergiversaciones, noticias que no han caído en la maquinaria de falsimedia. Ustedes saben lo que sucede cuando una noticia cae en esa terrible maquinaria. Nosotros aquí con ustedes, nuestro periódico Granma, que como les decía, les voy a poner en estos días el cupón, o sea, quien quiere suscribirse y recibir Granma Internacional en sus países, en sus casas. Entonces vamos a comentar algunas de las cosas que Granma hoy nos tiene por aquí. Dice, hay 3 trabajos que yo quiero compartir con ustedes. Uno se llama Juventud Cubana inicia reedición de la Caravana de la Libertad, cosa que se hace cada año. Un grupo de jóvenes reedita esa fantástica marcha de la columna rebelde desde Santiago de Cuba hasta La Habana, pasando por todas las ciudades. Todos los años se reedita esa marcha. Y hay otro trabajo que se llama Gritemos juntos a la alegría que nos trajo hacia aquí. Cuba vive y vivirá, que es el mensaje que en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, de nuestros combatientes históricos, de nuestro equipo del partido, de nuestro gobierno, los mensajes del primer secretario del partido y presidente de nuestra república, Miguel Díaz-Canel, que dirigió al pueblo de Cuba en un video de felicitación, que bueno, pueden verlo aquí, pueden verlo en la página de Granma. Y un trabajo que se titula La Revolución como un sol para amanecer la patria. Un trabajo que también me parece digno de ver y de seguir en nuestro programa, y que los invito a ustedes a compartir. Entonces, voy a tomar otro bolsito de café y les voy a anunciar el tema de hoy en unos minutos. Bueno, seguimos, tenemos nuestro fondo de reggaetón por ahí sonando. Y bueno, nosotros los cubanos hablamos bajito, ¿no? Ustedes saben, hablamos muy bajito. Así que vamos a poder enterarnos mucho a la gente, lo que está hablando la gente en el barrio. Vamos a enterar a través de... Eso es un adicional que tiene nuestro café con Daniel. Bueno, vamos a seguir, nos dejamos ir, tomamos el cafecito
tuve que hacer una parada técnica, nos tomamos el cafecito. Vamos a seguir con las noticias de Granma, una noticia nacional que les recomiendo leerla, porque seguro que hay mucho interés por ustedes, porque Cuba, por primera vez en muchos años, superó los 5, mortalidad infantil de 5 por cada 1000 nacidos vivos. O sea, desgraciadamente Cuba registra una tasa de mortalidad infantil de 7,6 por 1000 nacidos vivos en un año complejo debido a la pandemia. Y usted sabe lo contagioso del virus, todas las consecuencias como afectó el virus, la situación epidemiológica del país, aumentando aceleradamente la cifra de muertos, que impactaron también en este tipo de población que es de alto riesgo, que afectó también a nuestros niños. Pero estamos seguros que nuestro sistema de salud va a volver otra vez a regresar a la cifra que tuvimos durante todos los años, inferior a 5, entre las mejores del mundo, compitiendo con los países más desarrollados del mundo. Les recomiendo leer este trabajo en Granma. Hay también un comunicado de Miguel Díaz-Canel, nuestro presidente, al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, solicitando, deseándole, disculpen, que mejore su salud. Y el presidente de Cuba agradece mensajes de felicitación por el aniversario del triunfo de la revolución. Han llegado cientos de mensajes de apoyo al triunfo de la revolución el 1 de enero, como casi todos los años ocurre. Y Granma registra. Aquí también hay una noticia que seguro va a ser de interés porque le gusta la pelota. Por puesto nombramiento del director técnico del equipo Cuba de béisbol. Vamos a esperar por esa noticia y pueden ver en nuestro periódico. Y hay noticias culturales. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver si Cultura nos trae algo de esos magníficos trabajos. Me aparece la gala, una nota sobre la gala del Ballet Nacional de Cuba, con fotos y demás, que los invito a ver. Las fotos son preciosas. Y varios trabajos más. En la sección de cultura nuestra, tú sabes que se ve las grandes ligas de Granma, porque hay un grupo importante de periodistas. Está Pedro de la O, Rolando Pérez Betancourt, Laurita, una periodista joven, pero también se ha destacado por la maestría de sus trabajos, a pesar de su poca edad. De su poca edad me refiero en el ejercicio del periodismo. Así que en resumen, ahí está Granma, al servicio de ustedes, para que lo vean, lo disfruten. Si usted quiere saber la verdad de lo que pasa en el mundo, ahí está el diario Granma a su disposición. Un cafecito. Excelente, este es el café de la sierra, de arriba. Y entonces, señores, vamos al tema de hoy. Pobreza y muerte. ¿Quién tiene la culpa? Ese es nuestro tema central de hoy. Yo les invito a ver primero algunas de las cifras de cómo estaba el mundo hasta hoy con el tema de la COVID-19. Hasta el 2 de enero se reportaron 191 países y 32 territorios con casos de COVID-19. Asciende a 290.552.736 los casos confirmados, más 898.828 con 30.590.752 casos activos y 5.460.136 fallecidos. O sea que en este mundo han fallecido ya producto de la COVID casi 5,5 millones de personas. Estamos hablando de ayer, se sumaron 3.318 a esta cifra espeluznante, para una letalidad de 1,88. En la región de las Américas se reportan 106.398.609 casos confirmados. El 36,2% del total de los casos reportados en el mundo, con 15.550.918 casos activos y 2.438.361 fallecidos. Ayer hubo 590 en las Américas, para una letalidad de 2,29%, altísima. Esa es la situación que tenemos en el mundo hoy. La COVID sigue arrasando. Nosotros aquí en Cuba tuvimos ayer 556 casos positivos. Está la variante Omicron haciendo de la suya y significativamente Pinar del Río. Habrá que ver por qué pasa en Pinar del Río. Pinar del Río se ha caracterizado durante toda la pandemia por tener unos picos altísimos. Creo que se debería centrar ahí el esfuerzo, porque me llama la atención
Fíjense ustedes, Pinar del Río y Matanza, Pinar del Río con sus 109 casos ayer. Y bueno, Matanza también marcando la pauta con 85 casos. Tienen más casos que La Habana, que la capital, que es un territorio mucho más poblado incluso que los dos juntos, fíjense ustedes. Y me llama la atención que Pinar del Río siempre ha estado a la vanguardia en este aspecto negativo de la salud. Pero bueno, vamos a referirnos al tema de hoy, tema central de hoy, que es este que les decía de muerte, pobreza, pandemia. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa realmente? Bueno, ustedes saben que se pasan la vida hablando de fracaso del socialismo, que el socialismo es económicamente inviable, que el socialismo para aquí, que el socialismo para allá, y siempre te sacan como argumento las grandes ventajas del capitalismo como la solución a todos los problemas del mundo. ¿Verdad? Es que eso no se sostiene ni 3 minutos. El 10%, fíjense hoy, en esta población del mundo de hoy, de este capitalismo victorioso, la población más rica se concentra en el 52% de la renta y el 76% de las riquezas del planeta, mientras que el 50% más pobre solo capta el 8% de los ingresos y el 2% del patrimonio. Esto es triunfo de un sistema, o sea, esto demuestra que el sistema capitalista ha triunfado. Estas cifras demuestran que ha triunfado. O sea que el 10% de la población más rica concentra el 52% de la renta y el 76% de la riqueza. Y que el 50% más pobre solo capta el 8% de los ingresos y el 2% del patrimonio. Vaya Dios. No sé cómo alguien todavía puede creer esa falacia sobre el triunfo del capitalismo, la ventaja enorme del capitalismo y el fracaso del socialismo. Sí, todos los medios de prensa pronostican que vamos a tener, entre ellos producto de la pandemia, vamos a ver la pandemia, una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Esa brecha se abrió de manera extraordinaria del año 2019 al 2021, porque la COVID además estableció ahí una pauta en la evolución que había en el mundo en aquel momento y la desigualdad. Ya vimos que fue a parar. Nosotros vimos aquellos acontecimientos del 2019-2020, cuando los ricos comenzaron a refugiarse en búnker. Hay millonarios que compraron búnker, construyeron, se vendieron edificaciones de antiguos búnker y se fueron a refugiar ahí con equipos completos de médicos, de medicamentos, y se olvidaron del resto del mundo. Hay que se fue en sus yates de lujo para el medio del océano con equipo médico habilitado con todos los hierros y se olvidaron del resto del mundo. Ustedes saben que si algo tiene el capitalismo que no tiene nada que ver con la solidaridad. Pero además, miren lo que ha pasado con la vacunación y la tragedia que eso ha traído. O sea, los países ricos del mundo, los ricos del mundo compraron una mayor cantidad de las vacunas. Y muchas de las grandes compañías no han compartido sus vacunas con el resto de la gente, no les importa. Sencillamente no les importa porque esta doctrina del descarte del capitalismo ha sido responsable, fundamental, de los millones de muertos. La pandemia existe, pero si viviéramos en un mundo solidario, viviéramos en un mundo donde todo el mundo cooperara en aras de lograr el objetivo de vencer a la pandemia, hoy no estaríamos hablando de lo mismo. Pero este ascenso de los millonarios durante estos años lo que ha traído ha sido más pobreza, lo que demuestra que no se trata de que mientras, no, vamos a ver, porque ellos generan riqueza y los ricos generan riqueza y los grandes empresarios generan pobreza, porque mientras más se enriquecen, más pobres generan en el mundo, y están las estadísticas que no se pueden negar. Y le puedo tomar estadísticas, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo estoy tomando como dato, para estos datos que le estoy dando, nada más y nada menos que el país. O sea, no lo estoy tomando del periódico Gramma, no lo estoy tomando de un medio de izquierda, lo estoy tomando del país, de España. Estos datos que estoy compartiendo con ustedes, que habla de las 2 últimas décadas, la distancia entre los ingresos, el trabajo y el capital, que se percibe, como les decía, en el 10% más rico de la población, que domina bárbaramente las riquezas que hoy se producen en el mundo. Para los ricos, están en
momento fabuloso, o sea, es uno de los mejores momentos para la élite de la humanidad. Está en uno de los mejores momentos, se han recuperado sus riquezas, han vuelto a recuperar sus millones, los que los habían perdido, han tenido riquezas enormes en estos años y esta tendencia se mantiene, según reporta el mismo periódico El País. Mira, por ejemplo, sigo citando El País. En Europa, el 10% más rico consigue el 36% de los ingresos. En América Latina, el 55%. En América Latina es más desigual todavía. Más desigual. Y así pudiéramos ir viendo. Aquí están los datos que te va dando. A ver si puedo tomar un print screen que me permita compartírselo a ustedes en el video para que ustedes vean estos datos que da El País, la enorme diferencia que hay entre los continentes. Y en América Latina, imagínense ustedes, ahí están las cifras. El 10% más rico en Europa, el 36% de los ingresos. Y en América Latina el 55%. Y ahí están los ricos, por supuesto, en la cúspide. En América Latina el 55% de todas las riquezas van a parar a la mano de ese 10% más rico de la población. Todo parece indicar, según decían los gurús del capitalismo, que la globalización neoliberal iba a dar la oportunidad de que se acercaran las diferencias entre los capitalistas, entre los diferentes países del mundo, y bueno, el capitalismo moderno lograría una equidad en el desarrollo. Eso es un cuento, o sea, dejarle eso al mercado. Bueno, hemos visto cuáles son los resultados de esta situación. Y la cantidad, estamos hablando de que más de 165 millones, se compararon más de 100, hay quien habla hasta de 200 millones de pobres más en el mundo. O sea, la cifra de pobres aumentó de manera exponencial al crecimiento de la pandemia. Y el acceso, por supuesto, de la vacuna de los países más pobres, que no han tenido acceso ni a la vacuna ni a los tratamientos más avanzados de la COVID. Ya la ONU está advirtiendo sobre el récord de necesitados que va a haber para el 2020. La ONU calcula que en unos 274 millones de personas en todo el mundo requerirán asistencia durante este año. La gran desigualdad que ha sido amplificada por la COVID, pero que es resultado de este capitalismo del descarte, de este capitalismo neoliberal, que no cree en nada, que no cree en nadie y que pasa por encima de todas las cosas. Este índice de pobreza que se está manejando hoy, estaba buscándolo por aquí, porque no, para no utilizar solo al país como fuente. Aquí está Francia24.com, que también nos da datos muy similares. Dice Francia, de este diario, este medio francés, que por primera vez en más de 20 años la pobreza extrema creció en un mundo según las Naciones Unidas. Por primera vez la pobreza extrema va creciendo muchísimo en muchos lugares. Pasa que para el mundo se centra en Europa y en el norte de América. Tal pareciera que el resto del mundo no existe. Y entonces, bueno, casi siempre cuando te dicen estos datos no se queda frío porque no conoce lo que está pasando en el mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, según cita este diario, Antonio Guterres, describió los niveles actuales de pobreza como una acusación moral de nuestro tiempo y expuso que la pandemia COVID-19 ha permitido que las sociedades y economías de todo el mundo se hayan estancado, dejando en la pobreza a más de 120 millones de personas. Les decía, se está acercando a los 200 millones de personas a consecuencia del capitalismo y de la pobreza. No es solo la pandemia la que ha sembrado la muerte. Es la pandemia, la mezcla de pandemia más capitalismo de descarte. La mezcla de la pandemia más el olvido, más lo que significa este mundo de hombres ricos, de hombres poderosos, que solo piensan en aumentar sus millones y que le importa nada lo que ha sucedido. No, yo le voy a poner otro dato, le voy a leer otro dato que aparece aquí. Estos son documentos de las Naciones Unidas que voy a compartir con ustedes. La asimetría en la recuperación, esta profundización ha profundizado aún más las desigualdades entre el norte y el sur. La solidaridad brilla por su ausencia, justo cuando más la necesitamos.
Y esto lo afirma el secretario general de las Naciones Unidas. Y mientras la fortuna de los millonarios aumentaron en más de 3,9 millones de dólares el año pasado, la población con pobreza extrema pasó de 119 millones a 224 millones de personas. La solidaridad está ausente en la acción y el sentimiento de justicia se extiende creando un caldo de cultivo para la violencia. Bueno, tuve que hacer una parada técnica porque se me llenó la tarjeta, imagínense ustedes. Se me llenó la tarjeta. Entonces, bueno, tuve que hacer una parada, así que me disculpan la paradita esa, así aprovecho. Y le invito a otro café. Bueno, le decía, como decía Gutiérrez, la solidaridad está ausente por completo en esta situación de pandemia, lo que es un caldo sin duda de cultivo para la violencia, para los conflictos, para que la gente se rebele, ahora porque usan todos los eufemismos estos que usan ahora. Dicen, no es un caldo para la violencia, es un caldo para la gente que acaba de despertar de una vez lo que está pasando en este mundo, disculpen. Y entonces, bueno, alguien tiene que hacerse responsable de esta situación, alguien tiene que dar un paso al frente. Yo creo que este 2022 la solidaridad entre los países se hace más necesaria y la cooperación más necesaria que nunca. Pues sigue Guterres. A todo este panorama se suman las complicaciones internas de cada país, las dificultades para encontrar trabajo, la inseguridad, la escasez de alimentos, una situación que golpea incluso países políticamente, que golpea más duro a países inestables, dice Guterres. Menos armas y más alimentos, menos hipocresía y más transparencia, más vacunas distribuidas equitativamente y menos armas comercializadas indiscriminadamente, reaccionó el Papa Francisco ante el comunicado de las Naciones Unidas. Guterres también presentó un plan de recuperación global en 3 vertientes para solucionar problemas globales después de la pandemia. Una voluntad política más fuerte, unas alianzas más sólidas para instaurar una protección social universal de aquí a 2030 e invertir en la reconversión laboral a favor de una pujante economía verde. Ahora, si analizamos América Latina, sin duda América Latina cerró con cifras rojas en países donde hay una inflación enorme, como podemos citar varios casos. En varios casos de países donde la inflación ha sido enorme, en el caso de Venezuela, en el caso de Argentina. En el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se estimó que el total de personas pobres ascendió a 209 millones de personas. Y esta gente habla de cifras del 2020, fíjate. Ascendió a 209 millones de personas y hablan de cifras del 2020. 22 millones de personas más que la anterior. Así que como estará hoy la cifra que dice la CEPAL ahora de cómo ha aumentado. Esta gente habla de que el mayor impacto de esta pobreza ha ocurrido en áreas rurales, en áreas campesinas, ha impactado sobre todo en niños, niñas, afrodescendientes, adolescentes, población con bajos niveles educativos. Y aquí se dan unas cuantas cifras de lo que sucede en este mundo de parte de la CEPAL. Pero bueno, ya esto, como le decía, la cifra está dando la CEPAL, aunque el texto es ahora, la CEPAL está dando cifras que ya tienen 2 años, así que habría que ver cuándo sale el informe de este año de qué estamos hablando. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de socialismo, o sea, ha sido el socialismo que ha fracasado en todas partes o ha sido el capitalismo que da estas muestras de insolidaridad, de inequidad. Porque entonces, mientras todo esto está pasando, mientras toda esta pobreza sacude al mundo entero, mientras aumentan los niveles de pobreza, mientras los índices que se trazó el mundo para eliminar la pobreza extrema para el 2022 se hacen imposibles de cumplir debido a la pandemia y debido al capitalismo, mientras eso sucede, entonces el mundo se prepara para la guerra. O sea, el grupo de países poderosos gastan millones de dólares en armarse. El presupuesto militar de Estados Unidos este año rompió récord de nuevo, año tras año, y rompen todos los años los récords de los miles de millones de dólares que son dedicados a fabricar armas, en vez de fabricar soluciones, en vez de fabricar vacunas, en vez de fabricar medicamentos, en vez de dedicar ese dinero a la solidaridad, a eliminar esos altos índices de desigualdad y de pobreza en el mundo de hoy. Ese es el capitalismo exitoso que nos quiere vender Estados Unidos a nosotros. Ese es el capitalismo que nosotros no queremos, bajo ningún concepto. O sea, se gastan millones, se están empeñados ahora en provocar una guerra en Europa, a como dé lugar. ¿Quiénes son los que van a morir en esa guerra?
los millonarios, los grandes ricos, estos dueños de esos altos índices de riqueza y de propiedad en el mundo. No, los que van a morir son los índices, esos que están en el índice más pobres. Porque son los pobres al final los que van a empuñar las armas para defender a los ricos en este mundo loco en el cual nosotros vivimos, en el cual vive la humanidad en esta prehistoria que se va alargando y que parece no tener fin, en que el capitalismo marca las pautas, el descarte, la insolidaridad, marca las pautas en este mundo loquísimo, donde se gasta muchísimo más en armas que en alimentos, armas para exterminar a los semejantes. Y ahí están provocando la situación en Ucrania, tensionando las cosas por allá, por Asia. Una cosa de verdad que uno a veces siente vergüenza de ser un ser humano, acabando con el planeta, destruyéndolo. No van a dejar nada para las futuras generaciones. Van a dejar un planeta desolado para las futuras generaciones. De consumismo loco, del capitalismo de descarte, va a dejar nada para las futuras generaciones. Ya nosotros lo estamos sufriendo, pero nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de los nietos van a vivir en un mundo que no se sabe cómo va a salvarse. Una situación que puede ser irreversible porque el daño ecológico que está causando en el mundo es imparable. Y no les importa, lo que les importa es tener dinero. Y si creen, si saben, pero no les importa porque saben que su vida es limitada, porque saben que van a morir un día y quieren aprovechar los años de vida que tienen para vivir al máximo, a tope, dándose todos los placeres del mundo, violando todas las leyes de este mundo, porque para ellos no existe nada, no existen leyes. Era todo el escándalo este que se dio en Estados Unidos con este millonario innombrable, donde estuvo involucrado Donald Trump, estuvo involucrado mucho Clinton, estaba involucrado mucha gente que eran amiguitos de este señor que utilizaba traficó con menores, prostituyó a menores, se aprovechó de menores de edad. Y bueno, ahí está, y siguen funcionando. Y toda esta gente tiene paraísos fiscales donde guardan su dinero, no contribuyen con nada al desarrollo de la humanidad y lo que hacen es generar cada vez más pobreza y más destrucción en este mundo. ¿Cómo vamos a vivir dentro de 10 años? No lo sabemos. ¿Cómo estaremos dentro de 30 años? No lo sabemos, pero podemos imaginarlo. Podemos imaginarlo, porque este planeta se sigue destruyendo y sigue habiendo cada vez más gente pobre. Y las enfermedades son cada vez más serias y más peligrosas. Y está demostrado, quedó demostrado con la COVID-19, que el mundo no está en condiciones de enfrentar una pandemia. Porque no hemos sido capaces de enfrentar esta pandemia. Sobre todo por la insolidaridad. Y porque no estábamos preparados, porque hemos eliminado, el capitalismo ha eliminado los sistemas públicos de salud, ha acabado con todo y la palma. Y entonces, a la hora de enfrentar una pandemia como esta, no tienen con qué hacerlo, ni cómo hacerlo. No hay estrategias serias pensadas para enfrentar una pandemia. Y esta pandemia de la COVID no es nada. Puede aparecer una pandemia todavía peor, más peligrosa, más contagiosa, más mortal. ¿Y cómo la van a enfrentar? ¿Cómo la van a enfrentar los poderosos de este mundo? A lo mejor creen que se van a salvar metiéndose en sus búnkeres por ahí, por el desierto, poniéndose kilómetros bajo tierra en aquellos búnkeres que se construyeron cuando la era de la Guerra Fría, yéndose para el fondo del mar o para lo último de un precipicio, para el fondo de un precipicio, para una cueva, yéndose para adentro con sus yates cargados de medicamentos y de médicos y expertos y todos los equipamientos de salud para salvarse ellos. ¿Creen que así se van a salvar? ¿Creen que esa es la solución? ¿De verdad creen que esa es la solución? Como creen que una guerra puede hacerse en Ucrania, en un pedacito de país, y que no va a extenderse al resto del mundo y que no los va a tocar a ellos. Y lo único que se le ocurre a Estados Unidos es decirle a los rusos: si ustedes entran en ella, pues vamos a responder. Y ellos han provocado todo eso. Hemos hablado en otros programas de cómo se ha creado la situación en Ucrania y cómo lo han puesto. La OTAN pretende instalar cohetes de alcance medio en la frontera con Rusia. Y Putin se lo es moviendo. ¿Se imagina qué hubiera sucedido si nosotros nos ponemos a instalar cohetes de alcance medio en la frontera de México con Estados Unidos? ¿Qué haría Estados Unidos? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? Si eso pasa, hay que recordar lo que pasó con la crisis de los misiles en Cuba. ¿Cuál fue la actitud de Estados Unidos cuando la Unión Soviética puso cohetes de alcance medio en Cuba? Provocaron una crisis mundial. Entonces ahora los rusos están protestando porque Ucrania, y están tomando medidas porque Ucrania le pone cohetes en la frontera, y entonces ellos no entienden por qué los rusos ponen cohetes en la frontera. ¿Por qué los rusos protestan porque le han puesto cohetes de alcance medio en la frontera? Y entonces es una disparidad en el discurso también tremendo. Entonces ponen al mundo al borde de una guerra, el mundo que está en un desastre, donde han muerto
ya más de 5 millones de personas, producto de la pandemia. Ahora también queremos provocar una guerra. Y nos gastamos miles de millones de dólares en armas cada vez más sofisticadas, con presupuestos inflados de industrias armamentistas. En vez de invertir en salvar vidas, invierten en provocar la muerte. Y ese es el sistema victorioso. Ese es el sistema de la prehistoria de la humanidad. Ese es el sistema prehistórico, que lo que potencia es la insolidaridad entre los seres humanos, la injusticia y la barbarie. Porque un sistema que lo que promete a los ojos de todos es que va a acabar con el mundo. Es un sistema que no puede tener futuro de ninguna clase. No puede tener ningún futuro. Porque ha generado millones de pobres en el mundo. Y porque está a punto de destruir nuestra casa, donde vivimos todos los seres humanos en este planeta. Y bueno, señores, ese es el un café con Daniel de hoy. Quería comentarle esta situación tan peligrosa que se está dando en el mundo. Hemos visto los resultados de lo que ha sucedido en el mundo, cómo se han comportado las cosas en este mundo. Un poco mezclé el café contigo hoy con la trivia, o sea, con las cosas estas triviales de impacto, con este texto que me pasó una amiga mía de España, hablándome de este tipo de medidas, podemos decir, de cómo saber si uno es un temba cubano. Yo creo que todos los que vivimos en esa época sabemos perfectamente todas estas cosas. Podemos agregar aquello de cómo enrollábamos los casetes con lápices. ¿Se acuerdan cómo enrollábamos los casetes con lápiz? Se nos enredaba la cinta del casete en la Walkman, en la grabadora. Yo tenía una grabadora que era chiquitica esa, que tenía 3 teclas. Era encender, rewind y otro. Tenía más nada. Y con eso poníamos un casete de Led Zeppelin que tenía una canción que se llamaba Black Dog. Era la única canción que tenía el casete. Y se daba unas enredadas que eso era tremendo, el casete ese. Bueno, en la época en que teníamos los antiguos tocadiscos americanos, y escuchábamos, entonces yo tenía un disco de Carl Burton and the Animals, que tenía 2 canciones. Tenía otro por ahí, Jimi Hendrix medio rayado, donde bueno, Jimi Hendrix hacía uso de su maestría como músico, que me gustaba muchísimo el disco, pero eran discos viejos, rayados, en malas condiciones, en un tocadisco aún más viejo y más rayado, pero obviamente éramos tremendamente felices. Y teníamos un nivel de optimismo en el futuro, de visión del futuro, sin nubes, al cual nos encaminábamos todos. Recuerdo cuando hizo la canción aquella Silvio, Venga la Esperanza, y yo, pero Silvio, qué pesimista, ¿no? Yo lo vi con esa óptica en aquella época y después me di cuenta que Silvio, como buen poeta, era un tremendo visionario. Y estaba mirando ese futuro. Y de verdad que las maravillas vendrán algo lentas, porque el mundo tiene muy poca edad. Y estamos en esa prehistoria que tenemos que vencer. Tenemos que salir adelante para construir un mundo más justo, un mundo con equidad real, un mundo con oportunidades para todos, un mundo donde impere la solidaridad entre los seres humanos. Esos son los votos que traigo todos los años, y esos son los votos para el 2022. Queridos amigos, les deseo toda la suerte del mundo. Les deseo prosperidad y éxito en este año 2022. Y que nos veamos siempre aquí en nuestro programa para tomarnos un café y hablar de noticias nacionales e internacionales. Ahora tenemos un canal en Telegram, que se lo voy a poner, para escuchar los audios del programa. Porque a lo mejor no todo el mundo en Cuba tiene posibilidad de tener los megas para entrar a vernos. Y bueno, lo puede escuchar entonces, podemos compartir nuestros audios. Van a ir quedando mejor en la medida que yo vaya aprendiendo cómo se hace. Recuérdense que yo soy un dinosaurio de la época analógica que se ha atrevido a meterse en este mundo digital, donde imperan los jóvenes y donde imperan los adolescentes. Así que me perdonan algunas cosas. Hoy metí mal el dedo y salió un error ahí en mi primera versión de Telegram. Después lo corregí, pero bueno, ya salió hacia el mundo, así que me disculpan esas torpezas de dinosaurio analógico que se atreve a meterme en un mundo que es el mundo nuevo, el mundo de hoy, y en el cual tendremos que aprender a funcionar y a actuar. Así que un gran abrazo para todos ustedes. Recuerden compartir. Señores, una de las cosas que veo es que no compartan este espacio. La única manera que tenemos de llegar a más gente es compartiendo los grupos donde ustedes pertenecen, compartiéndolo a sus amigos, los videos, compartiendo los links,
a los amigos. Es la única manera que tenemos de hacerlo. Aquí no comparten nada. Yo estaba revisando, no comparten. Y si no comparten, bueno, vamos a seguir siendo 20 o 30 que nos reunimos únicamente a ver este programa cuando pudiéramos llegar a mucha más gente. Yo creo que es importante generar ese debate, compartan en los grupos a los que ustedes pertenecen, compartan con sus amigos, compartan con su familia, para llegar a más personas. Tenemos un enemigo formidable. He recibido un ataque violento hoy de no quiero ni mencionar el nombre de la persona, mandó por el privado un ataque violento, donde hizo un grupo de sandeces basándose en las cosas que yo dije, en las cosas que dije sobre mi casa y algunas cosas más. Un grupo de estupideces que no vale la pena ni mencionar. Pero tenemos que ser muchos para ser fuertes, para que no nos saquen del canal y para poder seguir defendiendo a Cuba en este año 2022. Así que les invito a compartir, suscribirse. Hay mucha gente que ve el programa y no se suscribe. Suscríbase, no tenga miedo, suscríbase al programa. Si después no le gusta, pues sencillamente deja de pertenecer a él. Pero sobre todo, queridos amigos, vamos a trabajar juntos en este 2022 para llevar la noticia de Cuba a donde quiera que podamos llegar y seguir defendiendo a nuestro bello país. Un gran abrazo. Nos vemos.